Hay una pregunta silenciosa, casi secreta, que muchas personas espiritualmente despiertas empiezan a sentir latiendo en su pecho después de años de trabajo interno. Una pregunta que quizá tú también has sentido en esas noches donde el cansancio te supera, cuando estás a solas en tu habitación y te atreves a observar tu propio comportamiento con total honestidad. ¿Por qué algunas personas trabajan sin parar, construyen hábitos rígidos, se esfuerzan hasta el límite de sus fuerzas y aún así su vida parece no moverse ni un solo milímetro? Y al mismo tiempo, si miras a tu alrededor, hay personas que casi sin aparente esfuerzo físico o desgaste mental empiezan a atraer oportunidades maravillosas, sincronías y puertas que se abren de manera totalmente inesperada. Si analizas este fenómeno desde la psicología profunda y la espiritualidad, algo muy antiguo dentro de ti comienza a sospechar que hay una ley invisible operando detrás de la realidad humana. Una ley fundamental que casi nadie explica correctamente en los libros de desarrollo personal. Porque durante toda nuestra vida, el sistema y nuestra propia cultura nos programaron con un patrón de comportamiento muy simple y aparentemente inquebrantable. Si trabajas duro, si te sacrificas lo suficiente, si sudas más que el resto, inevitablemente obtendrás los resultados que deseas. Pero cuando el buscador espiritual madura, cuando tu conciencia empieza a expandirse y observas la naturaleza humana, comienzas a ver un patrón que contradice esa lógica. Empiezas a notar que hay personas admirables que trabajan 10 o 15 horas al día, manteniendo rutinas estrictas, y aún así viven atrapadas en el mismo bucle de escasez. Mientras que otras, cuando logran entrar en cierto estado interno de gracia, parecen moverse dentro de un flujo completamente distinto, habitando una realidad donde todo es magnetismo puro. Y aquí aparece una verdad que puede resultar profundamente incómoda al principio para tu mente racional, pero te prometo que es una verdad inmensamente liberadora cuando tu sistema nervioso finalmente se atreve a reconocerla. El universo no responde primero a lo que haces o a los hábitos físicos que repites mecánicamente. El tejido de la realidad responde primero a quién eres mientras lo haces. Esto significa que dos personas pueden realizar exactamente la misma acción en el mundo físico. Pueden hacer el mismo trabajo, aplicar el mismo esfuerzo, utilizar las mismas estrategias y rutinas diarias, y sin embargo, generar resultados completamente diametrales. Porque lo que realmente interactúa con el campo cuántico de la realidad no es solo la fricción de tu acción, es la frecuencia electromagnética interna, la psicología oculta detrás de tus hábitos, el estado de tu corazón desde donde esa acción nace. Y quizás, mientras escuchas estas palabras ahora mismo, una pequeña y sabia parte de tu cuerpo ya comienza a reconocer algo familiar en esta revelación. Tal vez notas que tus hombros bajan un poco, soltando esa armadura invisible de estrés crónico que no sabías que llevabas puesta. Tal vez tu respiración cambia ligeramente, haciéndose un poco más profunda y llegando hasta tu abdomen. Porque si esto que estamos hablando es la verdadera ley del universo, entonces algo inmensamente compasivo también es verdad para tu historia personal. Y es esto: tal vez nunca estuviste haciendo algo mal en tu comportamiento o en tus rutinas. Tal vez no hay ningún defecto en tu disciplina ni en tu capacidad de trabajar. Tal vez solo estabas intentando manifestar y construir tus sueños desde un estado interno que el universo, por pura ley de resonancia, simplemente no puede amplificar. Porque el gran campo de la vida no amplifica el esfuerzo doloroso, ni comprende el idioma del sacrificio. Amplifica y te devuelve la frecuencia dominante de tu estado de ser. Y lo que casi nadie te dice en este camino es la trampa psicológica más grande de todas. Muchas personas comienzan a trabajar mucho más duro justo en el momento en que su energía está más lejos de la alineación divina. Trabajan impulsados por el terror y la ansiedad. Trabajan desde el miedo a no ser suficientes, desde la urgencia tóxica de que el tiempo se les escapa de las manos, desde la profunda y dolorosa sensación de que algo vital falta en sus vidas.
Y ese estado interno, invisible a los ojos pero que se siente como un nudo frío en el estómago, crea una señal eléctrica constante que choca contra la realidad. Una señal biológica que grita incesantemente: aún no tengo lo que deseo, estoy en carencia, estoy en peligro. Y el universo, que actúa como un espejo perfecto y compasivo, simplemente obedece y te amplifica esa misma frecuencia de vacío y lucha. Por eso algunas personas construyen hábitos de esfuerzo extremo, empujan con todas sus fuerzas, y la realidad parece volverse más densa, resistiéndose aún más a sus deseos. No porque un universo vengativo las esté castigando, sino porque están intentando forzar una nueva creación de abundancia desde un lugar interno que todavía está vibrando en la más profunda supervivencia emocional. Pero hay algo, una tecnología interior, que cambia completamente este doloroso proceso. Algo que altera por completo la forma en que tu comportamiento humano se relaciona con el universo material. Y cuando lleguemos a explorar esa parte vital más adelante, en esta conversación, comenzarás a entender de golpe por qué tantas personas sienten que están siempre a punto de lograrlo, pero nunca lo materializan del todo. Porque existe un momento muy específico, un rito de paso en el despertar, donde el esfuerzo forzado simplemente caduca. Y repito, no porque la acción consciente o los buenos hábitos sean incorrectos en sí mismos, sino porque tu propia alma está intentando llevarte hacia otra forma inmensamente superior de crear la realidad que te rodea. Una forma magistral que no nace de la lucha, del agotamiento mental o del trauma, sino que nace de la coherencia absoluta, de la alineación perfecta, de un estado de paz interna donde tu mente racional, tus emociones y tu comportamiento empiezan por fin a hablar el mismo lenguaje. Y cuando ese milagro de coherencia psicológica y espiritual ocurre dentro de ti, algo muy curioso empieza a suceder en el mundo exterior. Las oportunidades comienzan a aparecer de formas que antes te resultaban literalmente invisibles. Las personas correctas llegan a tu vida en los momentos más inexplicablemente oportunos. Y lo que antes requería una lucha constante y sudorosa, comienza a moverse con una sensación de flujo y facilidad. No porque ahora trabajes menos, sino porque finalmente te has posicionado y estás creando desde el único lugar donde la realidad realmente escucha y responde a tu llamado. Pero antes de que podamos sumergirnos en la anatomía de ese estado de flujo, hay algo fundamental que necesitas reconocer primero dentro de tu propia psicología, porque existe un punto crítico en este camino evolutivo donde casi todos los buscadores se equivocan y se asustan. Y es precisamente atravesar ese punto ciego lo que separa a quienes pasan décadas intentando manifestar sin éxito de aquellos que finalmente cruzan el umbral. En unos instantes vamos a encender la luz y mirar ese punto de quiebre con muchísima claridad. Pero primero, hagamos una pausa consciente. Si sientes que este nivel de comprensión resuena en lo más profundo de tus células, si tu intuición te dice que estás escuchando algo que tu alma necesitaba recordar, suscríbete ahora mismo a este canal. Te pido que no lo hagas como un simple gesto digital. Hazlo como una declaración, como una forma de señalarle a tu subconsciente que estás listo para soltar la lucha y sostener hábitos mentales que expanden tu realidad. Porque lo que vamos a explorar a continuación va a desmantelar por completo la forma en que entiendes el comportamiento humano, el trabajo duro y el poder ilimitado de tu estado de ser. Y cuando termines de integrar lo que está ocurriendo detrás del telón de tu vida, empezarás a ver por qué el universo siempre estuvo respondiendo, solo que lo hacía de una forma que tu mente aún no estaba lista para descifrar. Hay un punto ineludible en el camino que casi nadie logra reconocer cuando está ocurriendo por primera vez. Un momento extremadamente silencioso, a menudo solitario y desconcertante, donde algo empieza a sentirse profundamente extraño dentro de tu propia piel, porque durante décadas aprendiste y te grabaron a fuego que avanzar en la vida significaba obligatoriamente hacer más disciplina rígida, más horas de acción implacable.
más esfuerzo para superar al resto. Y sobre todo más control mental sobre cada pequeño detalle de la realidad. Y hay que ser justos. Durante mucho tiempo ese enfoque de hipervigilancia funcionó. Te ayudó a sobrevivir en un mundo que parecía competitivo. Te ayudó a construir partes importantes de tu vida, a protegerte del dolor y a lograr metas. Pero llega un instante en el proceso de expansión de tu conciencia donde ese mismo mecanismo de supervivencia comienza a sentirse terriblemente pesado, incluso tóxico para tu propia biología y tus hábitos diarios. Y escúchame bien, esto no sucede porque te estés volviendo débil o perezoso, sino porque tu ser superior está intentando forzarte a moverte hacia otro nivel de creación. Y es exactamente aquí donde la inmensa mayoría de las personas entran en crisis. Porque desde afuera, las voces del mundo te siguen gritando que la solución a tu estancamiento sigue siendo la misma. Trabajar más duro, empujar más, forzar la maquinaria hasta romperse. Pero dentro de tu cuerpo comienza a aparecer otra sensación innegable que ya no puedes silenciar. Tal vez lo sientas como un agotamiento del alma que definitivamente no viene del trabajo físico. Un cansancio más silencioso que vive anidado en el centro de tu pecho, en esa parte exacta de tu cuerpo donde se ha acumulado la presión de sostener demasiada responsabilidad energética. Y si te permites la valentía de prestar atención a ti mismo ahora mismo, quizá notes algo revelador. Tal vez tu mente analítica intentó por un instante encontrar una explicación lógica para justificar por qué debes seguir sufriendo. Porque cuando el sistema interno empieza a pedir un cambio, el ego intenta mantener vivo el patrón antiguo, ese patrón que te dice, si algo no está funcionando, es porque soy insuficiente y debo esforzarme 100 veces más. Pero la energía del esfuerzo puede cambiar drásticamente dependiendo de la psicología desde donde nace. Existe un esfuerzo luminoso que nace de la pura inspiración y los hábitos positivos. Ese esfuerzo se siente asombrosamente ligero y revitalizante. Incluso cuando requiere gran trabajo, te deja sintiéndote pleno y vivo. Y luego existe el esfuerzo crónico que nace del miedo, del intento ansioso de controlar el resultado final para no sufrir. Ese esfuerzo tiene una textura electromagnética completamente diferente dentro de tus células. Es rígido, denso y profundamente urgente. Y cuando esa urgencia enfermiza se convierte en el motor principal de tus rutinas, tu sistema nervioso se enciende en alarma perpetua. Envía una señal constante al campo cuántico que te rodea, la señal biológica de que careces de algo vital. Y el universo, respondiendo a la frecuencia dominante de tu corazón, capta esa señal de supervivencia y te la devuelve multiplicada. La realidad externa empieza a organizar sus eventos para reflejar el estado interno que más tiempo sostienes. Por eso tantas personas conscientes viven una experiencia frustrante. Descubren que cuanto más intentan controlar la manifestación con su mente, más se vuelve lenta y resistente la vida. Y ese silencio puede ser profundamente doloroso, porque sientes que estás haciendo todo lo correcto y aplicando los mejores hábitos de éxito. Pero hay una capa más profunda del comportamiento humano que todavía no se ha integrado. El hecho irrefutable de que el hipercontrol siempre nace del miedo. Miedo a perder un tiempo valioso, miedo a soltar el volante de tu vida. Y cuando ese miedo se convierte en el combustible tóxico que impulsa tu esfuerzo, tu cuerpo entra en tensión invisible y crónica. Tus hombros se elevan, tu respiración se vuelve superficial, y esa tensión se convierte en la firma electromagnética desde la cual intentas crear paz y abundancia. Pero hay un momento exacto que cambia completamente el juego cuando lo ves con claridad. Comprendes que el universo no responde al frenético movimiento de tus manos, responde al estado de tu corazón mientras esas manos se mueven. Y cuando ese estado electromagnético cambia, incluso si es solo un pequeño giro hacia la confianza, la forma geométrica en que la realidad responde comienza a reorganizarse frente a tus ojos. Pero es justo aquí donde aparece la fase del desierto, el momento crítico donde muchísimas almas se rinden.
porque mucho antes de que ese nuevo estado de paz y confianza se estabilice en tu biología, suele aparecer una etapa muy extraña, una fase de transición cruda donde tu antiguo motor de esfuerzo e hipercontrol pierde su fuerza vital. Pero tu nueva forma de fluir y crear desde el ser todavía no se ha revelado por completo, ni tiene la fuerza para sostenerte. Es un espacio intermedio, un vacío inmensamente fértil, pero aterrador para el ego humano. Un espacio de tránsito donde tu mente racional siente que ha perdido completamente el control del volante y entra en pánico, pero donde en secreto y en silencio tu alma está comenzando a recuperar la dirección real de tu destino cósmico. Y si tú has llegado valientemente a ese preciso punto en tu vida, si estás atravesando ese pasillo oscuro ahora mismo, algo muy dentro de ti probablemente lo estás reconociendo en este mismo segundo mientras escuchas mi voz. Conoces ese momento a la perfección, ese amanecer donde darte latigazos para empujar más, para forzar las cosas un día más, ya no parece ser la respuesta. De hecho, tu propio cuerpo rechaza la idea y te enferma la sola idea de seguir luchando como antes. Pero por otro lado, tampoco tienes un manual de instrucciones y no sabes exactamente qué hacer en lugar de luchar, porque nadie en la escuela ni en tu familia te enseñó a existir en la gracia y en la fluidez. Y lo que vamos a explorar, diseccionar y sanar a continuación es precisamente la medicina para navegar ese punto de inflexión, porque quiero que escuches esto con todo tu corazón y lo grabes en tus células. Lo que ocurre en esa fase de vacío y aparente inactividad no es un fracaso de tu proceso espiritual. No te has perdido en el camino, no estás retrocediendo, no estás siendo castigado por el universo. Es el inicio sagrado e irreversible de una recalibración muchísimo más profunda de todo tu sistema nervioso. Una desintoxicación total de tu energía creadora. Y cuando logres comprender lo que de verdad se está tejiendo a nivel cuántico, allí en la oscuridad, docenas de piezas dolorosas de tu pasado, que parecían confusas e injustas, comenzarán a encajar de una manera hermosa. Hay un momento de quiebre y renacimiento en el proceso de transformación interna, donde algo empieza a mutar, pero tu mente racional se queda atrás, sin saber cómo interpretar esta nueva sensación de lentitud temporal. No es un cambio dramático que ocurre con rayos y truenos, ni una iluminación repentina. Es una sensación lenta, pesada, casi imperceptible al principio. Se siente exactamente como si una parte masiva de tu energía vital comenzara a retirarse, de forma silenciosa e inteligente, de los viejos y agotadores patrones de comportamiento que antes sostenían tu falsa identidad de luchador incansable. Durante casi toda tu vida adulta, tu cerebro creó asociaciones neurológicas muy fuertes y adictivas. Creías que tener el control absoluto era el único sinónimo de seguridad financiera y emocional. Controlar los resultados, controlar el comportamiento de tu pareja, controlar los tiempos perfectos del universo. Controlar, observar y microgestionar cada movimiento en el tablero de tu vida para evitar sentir dolor. Y no te juzgues por ello, porque esa estrategia defensiva de la psicología humana tuvo mucho sentido en el pasado. El control puede ser un excelente escudo en la infancia. Puede mantener la estructura cuando hay caos. Pero a medida que el proceso de evolución de tu conciencia comienza a madurar de verdad, ese mismo mecanismo defensivo que una vez te salvó la vida empieza a asfixiarte y a enfermarte. Se convierte en una armadura demasiado pequeña, una prisión invisible que no te deja respirar la abundancia. Y aquí ocurre un fenómeno fascinante que miles de buscadores de la verdad experimentan. Llega un amanecer donde la mente intenta seguir latigando al cuerpo para que empuje la realidad material. Pero el cuerpo biológico, en toda su suprema sabiduría, declara una huelga indefinida. Ya no quiere hacerlo de la misma manera. Ya no soporta la fricción constante. Tal vez lo has sentido recientemente frente a tu computadora o en medio de tu jornada de trabajo. Ese instante donde intentas inyectarte motivación artificial viendo videos o tomando café para seguir forzando una situación,
pero algo dentro del centro exacto de tu pecho simplemente se desconecta y te pide detenerte. No es que te hayas deprimido, no es que hayas perdido tu inteligencia o tus talentos divinos. No es pereza, aunque tu ego asustado intente convencerte de ello para hacerte sentir culpable. Es algo mucho más sublime. Una parte muy antigua y profunda de tu ser superior está deteniendo la maquinaria. Te está obligando a aprender otra forma de relacionarte con el milagroso acto de la creación consciente. Una forma donde la tiranía del control y el desgaste continuo dejen de ser el centro de tu identidad. Y cuando esta desintoxicación del control comienza, el sistema interno entra en un colapso muy suave del patrón antiguo. Al principio, tu mente egoica se asusta profundamente y se vuelve mucho más ruidosa y tiránica por unas semanas. Intenta desesperadamente encontrar nuevas y mejores estrategias de productividad extrema, nuevas formas encubiertas de presionar al universo para que te entregue lo que quieres ya mismo. Pero de manera simultánea, tu cuerpo físico empieza a enviarte señales completamente diferentes y pacíficas. Tal vez sientes de repente una profunda y abrumadora sensación de vacío existencial, un silencio denso. Tal vez tienes la clara impresión de que todo a tu alrededor avanza a un ritmo absurdamente más lento de lo normal. Tal vez aparece una pequeña, sutil y revolucionaria inquietud interna que te susurra por las noches. ¿Y si simplemente me detengo? ¿Y si dejo de remar contra la corriente con tanta violencia? ¿Qué pasará realmente? Y déjame decirte que esta simple pregunta es la puerta de entrada definitiva a tu verdadera libertad. Porque en ese punto exacto del camino, el objetivo espiritual ya no trata sobre cómo lograr hacer más cosas en menos tiempo. Empieza a tratar sobre cómo atreverte a ser una persona completamente diferente mientras realizas tus acciones. Algo verdaderamente mágico empieza a ocurrir debajo de tu piel y en tu química sanguínea. Tu sistema nervioso autónomo comienza un complejo y hermoso proceso de recalibración electromagnética. Tu respiración, que ha estado atrapada en la parte alta de tu pecho por el estrés crónico, empieza a descender. Busca instintivamente su camino de regreso hacia un ritmo abdominal más profundo, oxigenando tus células. Los pequeños músculos de tu rostro, tu cuello y tu espalda, que vivían constantemente preparados para defenderse, comienzan a derretirse, a soltarse y a confiar en la gravedad de la Tierra. Y si prestas atención ahora mismo, en este preciso segundo, mientras el sonido de estas palabras entra en tu mente, quizá notes una microsensación física muy reveladora en ti, un alivio que no puedes explicar con palabras. Tal vez la tensión sorda que tenías en la mandíbula se acaba de relajar un poco. Tal vez el peso en tus hombros bajó un par de milímetros, soltando el peso del mundo que intentabas cargar. Esa respuesta física que estás sintiendo ocurre por una razón científica y espiritual maravillosa. Cuando la mente dictadora acepta soltar el control absoluto por un solo instante, el cuerpo aprovecha ese sagrado espacio e inmediatamente empieza a reorganizar su flujo de energía curativa. Y es exactamente en la fracción de segundo de esa rendición muscular donde comienza algo monumental, la transición de crear desde el esfuerzo mental a crear desde la coherencia del ser. La verdadera coherencia ocurre cuando tres partes de ti empiezan a alinearse lentamente y sin forzar. Tu mente pensante, tu mundo emocional impredecible y el campo magnético de tu cuerpo físico. Cuando estas tres dimensiones hablan lenguajes diferentes, la realidad cuántica recibe señales contradictorias. Si tu mente pide riqueza, pero tu emoción siente pánico a la pobreza, el universo te devuelve bloqueo. Pero cuando comienzan a moverse en la misma y exacta dirección, la magia de la física comienza a suceder. Tu campo electromagnético cambia, se expande y se vuelve de una nitidez asombrosa. Tu sistema nervioso desactiva las alarmas primitivas y sale del modo de supervivencia y lucha. Y como resultado directo, la forma en que percibes el mundo material empieza a expandirse rápidamente. Las oportunidades que antes no veías comienzan a aparecer como si siempre hubieran estado ahí.
Las sincronías maravillosas empiezan a ocurrir con una frecuencia que tu mente lógica no puede explicar. Pero antes de que ese estado pacífico se estabilice completamente, debes ser paciente contigo mismo en el puente invisible, porque el silencio denso entre esos dos estados de conciencia puede sentirse muy extraño al principio, pero lo que casi nadie entiende es que ese silencio no es un bloqueo ni una maldición, es tu espacio de recalibración. Es el momento donde el universo te da la oportunidad de ser nuevo. Si todo esto está haciendo sentido en tu interior y estás sintiendo esta profunda descarga de verdad en tu cuerpo, te invito a dejar un me gusta en este video ahora mismo. Ese pequeño gesto le dice a tu algoritmo externo e interno que estás eligiendo nutrirte de frecuencias más altas, que estás eligiendo la paz por encima del caos y la fluidez por encima del esfuerzo doloroso. Y en el siguiente y último paso de este viaje, vamos a mirar la pieza final del rompecabezas. Vamos a explorar el momento exacto donde la lucha se transforma en verdadera rendición. El instante donde descubres que rendirte no significa perder tus sueños, sino abrirles la puerta para que entren. Hay un instante extremadamente delicado y hermoso en este inmenso proceso de maduración de tu conciencia. Un punto de inflexión donde algo que durante toda tu vida terrenal tu ego catalogó como un fracaso humillante o un peligro mortal, de repente florece y comienza a volverse tu estado más natural, seguro y deseado. Ese instante bendito se llama la verdadera rendición. Pero escúchame con toda tu alma y tu atención. No es en absoluto la versión distorsionada de la rendición a la que tu mente controladora le tiene tanto pánico. No tiene absolutamente nada que ver con tirar la toalla de la vida y abandonar tus más grandes visiones y ambiciones. No es sentarte pasivamente, dejar de aportar valor al mundo, cancelar tu fuego creador o conformarte con la escasez. Y definitivamente no es resignarte cínicamente a aceptar una vida miserable o muchísimo más pequeña de lo que mereces. La verdadera rendición espiritual es una tecnología de la conciencia muchísimo más avanzada, antigua y profunda que todo eso. Es el momento sagrado donde tu intelecto orgulloso por fin se rinde, con lágrimas de alivio en los ojos, ante tu intuición superior. Es cuando todo tu complejo sistema neurológico y celular toma la firme decisión de dejar de pelear a muerte contra la corriente natural del río de la realidad. Y debes tenerte muchísima compasión en este punto de tu evolución, porque durante décadas a tu mente le enseñaron con duros castigos y falsas recompensas que rendirse era el equivalente a la muerte. Te hipnotizaron desde niño para hacerte creer que soltar las riendas significaba ser un perdedor que no luchó lo suficiente, que si apartabas las manos del volante y dejabas de empujar la vida hacia adelante con fuerza bruta y sufrimiento, la catástrofe te alcanzaría y te quedarías sin nada. Y por mantener vivo ese sistema de creencias totalmente falso, casi todos los adultos pasan los años más valiosos de su vida inyectando una rigidez patológica dentro de su cuerpo físico. Esa tensión no es solo un concepto abstracto, es una entidad invisible, muy densa y pesada. Una entidad que ha establecido su hogar permanente en tus trapecios, congelando tus hombros y bloqueando tu energía. Es la tensión paranoica del soldado en la trinchera, que está convencido de que si cierra los ojos y baja la guardia por un mísero segundo, el universo dejará de proveerle oxígeno. Pero algo mágico, liberador y profundamente subversivo cambia dentro de ti cuando la sabiduría de tu conciencia comienza a limpiar esos filtros de miedo. Comienzas a ver un patrón matemático innegable en tu propia biografía humana. Empiezas a notar un fenómeno muy paradójico. Si miras hacia atrás con valentía, te darás cuenta de que las cosas y las oportunidades que más has intentado controlar con pura fuerza de voluntad son justa y exactamente las que más daño te han hecho, las que más rápido han huido de ti o las que más dolorosa resistencia te han opuesto. Y al mismo tiempo, en la otra cara luminosa de la moneda, si revisas tu vida con honestidad intelectual,
te percatarás de que casi todas las experiencias más sublimes, abundantes y transformadoras que han aterrizado en tu historia ocurrieron misteriosamente en momentos exactos donde tú no estabas obsesionado, deprimido o ansioso intentando forzarlas a existir. Ocurrieron en etapas donde estabas extrañamente relajado frente al futuro, cuando estabas anclado profundamente en el momento presente, libre de apegos tóxicos, simplemente existiendo sin pedirle demandas histéricas a la realidad. Y cuando esta inmensa observación biográfica hace cortocircuito con tu vieja programación mental, empieza a abrir una pesada compuerta blindada en tu pecho. Es la compuerta dorada que te da acceso directo a una dimensión completamente diferente, de interactuar con el teatro de la materia y del espíritu. Porque cuando la rendición ocurre de verdad, tu sistema nervioso parasimpático toma el control de tu biología y te sumerge en un océano de regeneración. Tu diafragma se expande por fin y tu respiración recupera su profundidad oceánica, originaria y curativa. El ritmo eléctrico de tu corazón entra en fase y sus latidos se vuelven una sinfonía coherente en lugar de una marcha militar de emergencia. Los músculos de tu cuello y tu espalda por fin se atreven a soltar el trabajo esclavo de sostener la bóveda del cielo y liberan de tus células la tensión de la supervivencia. Y cuando esa profunda transmutación fisiológica ocurre dentro de ti, algo deslumbrante y magnético se enciende como un sol en tu campo cuántico. Tu firma de emisión electromagnética cambia por completo, se limpia de toda esa estática abrumadora. Debes entender que durante los interminables años de lucha egoica, la señal dominante que tu antena humana bombardeaba hacia el universo era una mezcla esquizofrénica de profundo deseo mezclado con una violenta resistencia. Por un lado, tu mente gritaba al cielo: quiero dinero, quiero amor, quiero éxito, quiero paz. Pero simultáneamente, tu miedo oculto y tu trauma gritaban desde el sótano: aún no lo tengo, sigo completamente vacío, me voy a quedar atrás. Ese conflicto de frecuencias creaba una señal energéticamente inválida, un cortocircuito masivo que no podía materializar abundancia duradera en tu plano físico. Pero cuando la verdadera y pura frecuencia de la rendición inunda el agua de tu cuerpo, ese viejo conflicto se evapora rápidamente como la niebla. Y aquí está la clave maestra que lo cambia todo. El fuego inmenso de tu deseo no muere. Sigue existiendo, limpio e intacto. Tus metas siguen ahí brillantes. Tu visión sigue ardiendo en tu corazón con más fuerza que nunca. Pero la toxina corrosiva del apego desesperado y la resistencia ansiosa desaparecen por completo de la ecuación cuántica. Y en el momento preciso en que un deseo puro se queda desnudo, sin el peso muerto del miedo que lo bloquee, se transforma inmediatamente en un rayo láser de altísima frecuencia, en una señal de una claridad geométrica y atractora absolutamente aplastante. Es en ese luminoso espacio de claridad donde el infinito lienzo de la realidad finalmente puede escuchar, descifrar y devolverte con precisión milimétrica lo que emitiste. Y aquí emerge una de las grandes paradojas que los místicos guardaban en secreto sobre la ley universal de causa y efecto. Una verdad que hace estallar en pedazos la mente humana que sigue dormida. Cuanto más profundo te rindes y te alineas armónicamente en tu interior, muchísimo menos necesitas empujar, sudar y forzar en el mundo externo para ver la magia ocurrir. Y no vayas a confundirte. Esto no implica bajo ninguna circunstancia que te sientes en una silla a no hacer nada en el mundo de la materia. Significa algo infinitamente más profundo. Significa que tus acciones en el mundo dejan de nacer como una reacción espasmódica, dictada por el pánico y la carencia. Tus movimientos, tus negocios y tus relaciones empiezan a emanar directamente desde la más rotunda serenidad de la claridad, desde el susurro preciso y certero de la intuición superior, que siempre conoce el atajo perfecto, desde una certeza interna, silenciosa e inamovible que te guía, como una brújula de oro instalada en el pecho, haciéndote saber exactamente cuándo es el momento perfecto y agresivo para atacar y tomar acción inspirada.
y cuándo es el momento sagrado, sabio y pasivo para detenerse en absoluto silencio, observar el panorama y permitir pacientemente que la energía macere. Y este monumental cambio operativo, dentro de tu propia psicología, transforma de pies a cabeza tu experiencia de crear tu propia realidad. Las grandes encrucijadas y decisiones que antes consumían tu valiosa energía durante dolorosas semanas, de repente se vuelven increíblemente obvias y simples. Las ventanas de oportunidad y la abundancia se abren a tu paso con una sincronía que parece magia blanca, fluyendo con la naturalidad del agua. Y las conexiones con otras almas correctas cruzan tu camino en el segundo exacto y en el lugar más insospechadamente perfecto. Y muchas veces, cuando tus amigos y familiares observen la inmensa belleza y la aparente facilidad de tu proceso desde afuera, te mirarán y te dirán con total asombro: amigo, pero qué suerte tienes. Eres la persona más afortunada del mundo. Pero tú, en el sagrado e inquebrantable silencio de tu corazón, sabrás exactamente que la suerte no tuvo absolutamente nada que ver en esto. Lo que realmente ocurrió frente a sus ojos ciegos fue la más alta, refinada y poderosa alquimia espiritual de la que es capaz un ser humano. Tu cuerpo entero, tu mente humana y tu inmenso campo energético, en un acto de suprema madurez y coraje, dejaron de oponer resistencia y de poner estúpidas barreras a la corriente de abundancia e inteligencia que fluye constantemente en la red de la vida. Y cuando los pesados muros de esa resistencia crónica caen finalmente convertidos en polvo esparcido por el viento, los eventos de tu realidad tridimensional comienzan a acelerarse y a ensamblarse con una velocidad, elegancia y precisión que te dejará literalmente sin aliento. Incluso ahora mismo, mientras escuchas la vibración profunda de estas palabras y mi voz resuena en tu mente, es muy probable que una parte muy sabia e inteligente de tu red neuronal y de tu propio cuerpo biológico esté comenzando a digerir y reconocer que todo esto es una verdad absoluta. Tal vez en este preciso y hermoso milisegundo, la dura presión en tu caja torácica esté cediendo de una vez por todas, dejando entrar más luz oxigenada y provocando un profundo suspiro de alivio genuino. Tal vez el ceño fruncido de la eterna preocupación y esos hombros tensos y dolorosamente agotados de tanto cargar la falsa responsabilidad del mundo entero, por fin se están atreviendo a derretirse y descansar un poco más cerca del cálido suelo. Tal vez el motor analítico de tu mente acaba de comprender que es completamente seguro soltar el volante de hierro, que no necesita seguir generando y sosteniendo tantos miles de megavatios de estrés y presión como lo hacía antes para sobrevivir. Date el enorme permiso y el regalo de respirar profundamente en este momento. Inhala vida y grábalo como un código fuente en cada una de tus células. La verdadera rendición no te hace frágil, no te debilita ni te quita un gramo de valor. No es una pérdida vergonzosa de tu poder personal. Todo lo contrario, es el momento de oro puro, donde tu verdadero y colosal poder emerge desde las sombras. Deja de ser una patética pelea callejera y agotadora contra los espejismos externos e ilusorios, y comienza a florecer frente al universo como la emanación natural, magnética e irresistible de tu puro y sagrado estado de presencia y de ser. Y en el glorioso instante en que la inmensa frecuencia de este estado logra enraizarse, anclarse y estabilizarse de manera continua en la vasija de tu cuerpo físico, detona majestuosamente el evento que cientos de millones de buscadores de la luz, el amor y la prosperidad han estado persiguiendo a ciegas durante toda su vida. El universo responde. La matriz holográfica y tridimensional que te rodea comienza a plastificarse y a moldearse sumisamente, de acuerdo a tus nuevas y claras instrucciones energéticas, de formas que antes tu pequeña mente limitante habría calificado directamente como físicamente imposibles o reservadas solo para santos. Todo tu dolor, tus intentos fallidos y tus madrugadas de lágrimas del pasado de repente adquieren un sentido cósmico brillante. Ya no fueron errores,
Fueron las pausas obligatorias, precisas y perfectas que tu inmensa alma necesitaba imponer para que tu sistema biológico pudiera sostener el peso de la abundancia real que hoy te mereces. La urgencia ha muerto, la paz se ha instaurado. Tu alineación es tu mayor tesoro y la moneda más valiosa del campo cuántico. Nunca estuviste siendo ignorado por el gran creador. Jamás fuiste abandonado a tu suerte. Solo estabas aprendiendo arduamente, a través del contraste y del fuego, a convertirte y a moldearte en la frecuencia cristalina capaz de recibir, sostener y multiplicar todo lo magnífico que siempre estuvo disponible para ti. Si esta monumental comprensión sobre la rendición, el colapso de tu viejo ego y la física de tu campo electromagnético resonó contigo en las profundidades de tu ser, te pido que conviertas esta revelación en un acto de puro dar y puro amor. Comparte este preciso mensaje ahora mismo con esa persona cercana que sabes que sigue estrellándose contra la pared, atrapada en la prisión del falso esfuerzo y del desgaste. A veces, una sola idea sembrada a tiempo, una sola perspectiva cuántica diferente, puede cambiar y salvar completamente la línea de tiempo en la que una persona ve su propia y sagrada vida. Y cuando esa percepción interna cambia y se sana, como es adentro es afuera, y toda la realidad exterior no tiene más remedio que comenzar a reorganizarse, rindiéndose a sus pies. Porque al final de todos los caminos y de todas las filosofías, el verdadero y duradero cambio material y espiritual nunca ocurre primero en las duras formas del mundo exterior. El paraíso, la magia y los milagros siempre, invariablemente, comienzan su gestación en el lugar más silencioso, íntimo e invisible de todo el universo entero, en tu inquebrantable, pacífico y majestuoso estado de ser.